nuevamente, señoras vocales, señor secretario, directoras y directores de área. El día de hoy, a todos quienes nos observan en esta sesión extraordinaria número 061-2025, convocada para el día de hoy a las 17 horas con 20 minutos. Por favor, señor secretario, sírvase constatar el quórum reglamentario. Señor presidente, señoras vocales, buenas tardes con todas las personas que se encuentran conectados. Procedo a tomar lista a efecto de constatar el quórum. Vocal, Solanda Hoy Esquelán. Presente. Presente. Vocal, Yolanda Las Mercedes Yupan y Carrillo. Presente. Presente. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. Presente. Presente. Señor presidente, con 3 vocales presentes, usted se encuentra facultado para poder instalar esta sesión extraordinaria número 061-2025. Gracias. Se instala la presente sesión, siendo la presente sesión siendo las 17 horas con 30 minutos. Por favor, señor secretario, al ser una sesión extraordinaria, procedamos con el primer punto directamente. Señor presidente, el primer punto, lectura de comunicaciones. Me permite informar que no ha ingresado documentación a la Secretaría General. Gracias. Por favor, continuemos. Siguiente punto, Dirección General. 2, Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Subdirección Nacional de Control Disciplinario, análisis y resolución de los expedientes disciplinarios. 2.1, AP 0616 de CNCD 2025-DM, que prescribe el martes 22 de julio de 2025. La ponencia le corresponde a la doctora Yolanda Yupanqui. De igual manera, me permite informar que se encuentra conectado a su Dirección Nacional de Control Disciplinario. Bien. Gracias. Buenas tardes con todos y todas. En este caso, la sumariada y recurrente es la abogada Karen Estefanía Carrera Espín por sus actuaciones como analista de asuntos internacionales de la Fiscalía General del Estado. El hecho se describe de la siguiente manera. La servidora sumariada no habría registrado la salida el 2 de octubre del 2023 y salió anticipadamente el 13 de octubre del 2023 a las 11:44, sin que conste algún tipo de justificación, incumpliendo así la jornada laboral, por lo que se le atribuyó el cometimiento de la infracción leve disciplinaria tipificada y sancionada en el artículo 107, numeral 17 del Código Orgánico de la Función Judicial. Les ruego, señor presidente, autorizar la intervención del subdirector de Control Disciplinario. Por favor, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes. De conformidad con la resolución número 005 FGE 2021, por medio del cual se emitió el Reglamento Interno de Administración del Talento Humano para los servidores judiciales de la Fiscalía General del Estado, en su artículo 18 se señala lo siguiente. Artículo 18. Jornadas y horarios de trabajo. La jornada ordinaria de trabajo para los servidores judiciales de la Fiscalía General del Estado será de 40 horas semanales, 8 horas diarias efectivas y continuas de lunes a viernes de 08 horas a 17 horas, con un receso de 60 minutos para el almuerzo, el mismo que se cumplirá entre las 12 y las 13 horas o desde las 13 horas a las 14 horas, salvo casos excepcionales debidamente autorizados por el director de talento humano. Cada jefe inmediato deberá organizar y coordinar los turnos para el almuerzo a fin de que estos no afecten la continuidad del servicio público. En este orden, cabe indicar que el artículo 11, literal B del precitado reglamento establece como una de las obligaciones de los servidores de la Fiscalía General del Estado, además de las señaladas en el Código Orgánico de la Función Judicial y la normativa prevista en la Ley Orgánica de Servicio Público como su reglamento de aplicación. Artículo 11. Realizar el registro diario de asistencia a la institución en los mecanismos que para el efecto implemente la Dirección de Talento Humano. Sin embargo, de las pruebas ya señaladas, se observó que la servidora sumariada no realizó la marcación del 2 de octubre del 2023 a la hora de la salida, y aunque como prueba de descargo por parte de la sumariada se ha adjuntado los impresos de los correos electrónicos con los cuales se ha cruzado información en esa fecha, no resulta un eximente que desvirtúe su falta de marcación de la hora de su salida. En este sentido, queda claro que la obligación de la servidora sumariada es el cumplimiento de los horarios establecidos en el Reglamento Interno de Administración del Talento Humano para los servidores judiciales de la Fiscalía General del Estado, al tratarse de una normativa específica de este organismo.
que tiene como finalidad garantizar la disciplina, transparencia y eficiencia en el desempeño laboral de sus funciones. Además, es necesario subrayar que en el caso de la abogada Karen Estefanía Carrera Espín, hoy sumariada, si bien cumplía con un horario especial debido a su permiso de lactancia a esa época, no es menos cierto que su deber era realizar el correcto registro de los horarios estipulados para su jornada laboral, los cuales debían observarse estrictamente, tanto más que al conocer la normativa y reglamentos de la institución a la que presta sus labores, su primer deber es atender las obligaciones y atribuciones señalados para sus funciones, hecho que en este caso no se cumplió. Por otra parte, respecto a la marcación anticipada de la servidora sumariada del 13 de octubre del 2023, sin que medie un justificativo, estaría inobservando la prohibición prevista en el artículo 12, literal B, del Reglamento Interno de Administración del Talento Humano para los servidores de la Fiscalía General del Estado, que establece lo siguiente: abandonar su lugar de trabajo sin la debida autorización, entendiéndose abandono de acuerdo al artículo 22 ibit, que señala lo siguiente: constituye abandono del puesto de trabajo la ausencia del servidor judicial durante la jornada ordinaria o durante los turnos sin la debida autorización en el formulario implementado por la Dirección del Trabajo. En este orden, al haber salido de forma anticipada y no justificar esta salida, permite deducir que habría abandonado su normal jornada de trabajo, hecho que se verifica del oficio número FGE CGGR DTH 2025-000-312-O de 14 de enero de 2025, suscrito por el magíster Jonathan Francisco García Cañarte, director de Talento Humano de la Fiscalía General del Estado, del que se desprende que sobre la abogada Karen Estefanía Carrera Espín dice lo siguiente: 1. En virtud del expuesto anteriormente, se puede indicar que en el mes de octubre de 2023 no se encontró registro de formularios por motivo de salud que deban ser justificados o se encuentren justificados. En esta línea de análisis queda claro que la servidora sumariada no actuó de conformidad a lo previsto en los deberes contemplados en el Reglamento Interno de Administración del Talento Humano para los servidores judiciales de la Fiscalía General del Estado antes citado, así como tampoco observó el artículo 100, numerales 1 y 3 del Código Orgánico de la Función Judicial. En consecuencia, se evidencia que la servidora sumariada ha adecuado su conducta a la infracción disciplinaria contenida en el numeral 17 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial por el incumplimiento de las normas referidas en el auto de inicio. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, negar el recurso de apelación interpuesto por la abogada Karen Estefanía Carrera Espín por sus actuaciones como analista de asuntos internacionales de la Fiscalía General del Estado. Segundo, ratificar la resolución expedida el 21 de mayo de 2025 por la abogada Gisela de Lourdes y Mujer Chamorro, directora provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, mediante la cual impuso una sanción de amonestación escrita a la servidora judicial sumariada por haber adecuado su conducta a la infracción contenida en el numeral 17 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta aquí, señor presidente. En mi calidad de ponente, consulto si tienen alguna observación, señora vocal y señor presidente. Sí, yo Ninguna. tengo una preocupación. Tiene la palabra, doctor. Gracias. Primero, me parece que es un caso especial porque se trata de una señora que está embarazada, es analista de relaciones internacionales, y la falta que comete es en una ocasión. Y nosotros estamos aplicando una norma que es muy genérica: incumplir o dejar de aplicar dentro del ámbito de sus atribuciones lo previsto de forma expresa por la Constitución, instrumentos internacionales de derechos humanos, leyes, reglamentos y decisiones del Pleno del Consejo de la Judicatura, salvo que exista otra sanción expresa para dicho incumplimiento. Y esta norma, que es muy amplia, también está o se contrapone o hay ahí una colisión entre la una y la otra con el numeral 1, que dice incurrir en un mismo mes en 3 o más faltas injustificadas de puntualidad o atrasos al trabajo, o 3 o más abandonos de la oficina en horario de trabajo. Es decir, yo les he escuchado a ustedes, incluso tuvimos un debate muy álgido en alguna ocasión con control disciplinario, en el sentido de la aplicación de la norma más amplia, que debería ser utilizada para faltas que sean mucho más, ahí se discutía justamente esto entre la diferencia de la norma amplia del 107.17 y la especificidad. Y recuerdo que el argumento de control disciplinario era que tenemos que irnos por la especificidad,
cuando allí sí habían elementos de violación a Constitución y leyes y normas y reglamentos, pero que tenían que ver con el accionar, no con un tema de atraso o de falta o de que no puso el dedo en el biométrico por una ocasión una señora que está embarazada. A mí me parece que aquí sí hay una desproporción tremenda de que nosotros vayamos a utilizar el artículo 107, numeral 17, perdón, para sancionar esta acción. En estos casos que son meramente administrativos, es allí donde sí se debería tomar en cuenta la norma específica y no se configura dentro de esa norma Gracias. los Por favor, el elementos área que técnica tiene contienen. la palabra. Sí, perdón, no se configuran los elementos. Por eso yo lo que quiero pedir es que, si hay apertura de parte de la doctora Yolanda Yupanqui que tiene la ponencia, yo quisiera sugerir que más bien se declare la inocencia, mucho más considerando que es una persona, primero lo jurídico, ¿no? Que el hecho no se adecua a la tipología que estamos utilizando, y en segundo lugar, un atenuante, el hecho de que está en uso de su maternidad y lactancia, que eso siempre para las mujeres exige unos esfuerzos adicionales. Esa sería la propuesta que le hago a la doctora Yupanqui. Doctora Yupanqui, previo a darle la palabra a la subdirección, por favor, usted como ponente tiene la palabra. ¿A quién dio la palabra usted, primero? doctora. A mí. Usted, doctora, lo que pasa es un ya. poco de intermitencia en la señal. Sí, en la mía es intermitente. A ver, el asunto primero no está embarazada, estaba en periodo de lactancia. Segundo, no es una sola vez, son 2 veces salió, o sea, de lo que está registrado. Pero antes ya había habido una especie de alerta de la propia fiscalía, y es la fiscalía la que nos manda esta información. En tal forma que no es por eso se le está dando como leve la infracción, no es una sanción grave, porque no hay, de todas maneras hay incumplimiento, no. Inocente sería si es que no había la infracción. Pero la infracción existe, leve sí, pero es infracción. Ese es mi criterio. Gracias. Una pregunta, por favor, a la subdirección, a más de que pueda dar la explicación del caso y la sustentación a las observaciones de la doctora Yolanda Goyes. ¿La servidora permanece en la institución o ya no? Sí, sigue perteneciendo a la institución. Tengo intermitencia, perdóneme, pero no me escuché. Sí, doctor, sigue en la institución. Me parece que solo hubo un cambio de provincia, pero no estoy al tanto de si sigue en la misma provincia o no, pero sí sigue siendo una servidora. Gracias. Le escucho sobre la sustentación a lo manifestado por la doctora Goyes. Muchas gracias, señor presidente. En el presente caso, si bien existe una norma específica, como lo señaló la doctora Yolanda Goyes, esta norma específica habla de 3 o más. Esto está considerado en el artículo 107, numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial. Si no, el mismo Pleno del Consejo de la Judicatura ha señalado que no podría regirse únicamente respecto a la falta disciplinaria prevista en el artículo 107, numeral 1, porque aquello significaría que los servidores judiciales pudiesen atrasarse o abandonar su lugar de trabajo menos de 3 días. Esto fue un análisis que se hizo el año anterior dentro de un pleno. Es por eso que en virtud de la observación que hizo el Pleno del Consejo de la Judicatura, se estableció también que el no cumplir con la jornada de trabajo también es una falta disciplinaria para los servidores judiciales. Hasta aquí, señor presidente. Gracias. Doctora Yolanda Yupanqui, usted como es la ponente en este caso, le consulto si es que se mantiene en su moción o la modularía. No le encuentro modulación, porque más bajo sería solo inocencia. Inocente no es, porque hay dos faltas, entonces inocente no hay. Menos que eso tampoco hay, entonces. Gracias, doctora Yolanda. Yo solamente, sí, permítame, doctora Yolanda Goyes, yo voy a darle la palabra. Para finalizar el debate, entrego la palabra a la doctora Goyes, por favor.
Ya, lo que le quiero consultar por el caso concreto al subdirector de control disciplinario es, en este caso, la falta de haber digitado en el biométrico su asistencia, entrada o salida, ¿equivale a qué? ¿A una falta de puntualidad? ¿A un atraso al trabajo? ¿O a un abandono? ¿A qué equivale? En el presente caso, de acuerdo al reglamento de la Fiscalía General del Estado, a un abandono. Claro. Y la norma nos dice que deberíamos considerar que haya 3 atrasos o 3 abandonos o 3 faltas injustificadas. Yo me ratifico en mi criterio. Muchísimas gracias. Ya. Bien, elevo, si no hay otra cosa que hacer, elevo a moción la recomendación de la Subdirección de Control Disciplinario. Apoyo. Señor secretario, tome votación, por favor. Procedemos, señor presidente. Vocal Solanda Goy Esquelal. En contra. En contra. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio del Naranjo. A favor. A favor. Señor presidente, con 2 votos afirmativos por mayoría de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Gracias, señor secretario. Por favor, continuamos. Corresponde el siguiente punto, el 2.2, AP 0652 de CNCD 2025, JH, que prescribe el martes 22 de julio de 2025. La ponencia le corresponde a la vocal doctora Yolanda Yupanqui. Ya. Gracias. En este caso son dos los mareados, el doctor Giovanni Fernando Freire Coloma, en su calidad de juez de la Unidad Judicial Penal, con sede en la parroquia de Iñaquito del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, y la doctora María José Rivadeneira Domínguez, secretaria de la misma unidad. El hecho se detalla en la siguiente forma. En el presente sumario disciplinario se les imputó a los sumariados el presunto cometimiento de las infracciones disciplinarias previstas en los artículos 107, numeral 5 y 109, numeral 4 del Código Orgánico de la Función Judicial, por cuanto dentro de la causa 17-294-2022-00807, defensa al consumidor, habrían retenido indebidamente el juicio desde el 7 de diciembre del 2023, pese a que se dispuso el envío del proceso a la sala de sorteos de la Unidad Judicial Penal, así como habría falta de despacho del escrito presentado el 20 de mayo del 2024 por el denunciante, señor Fabián Antonio Jerez Villota. Le ruego, señor presidente, autorizar la intervención del señor subdirector de control disciplinario. Tiene la palabra, por favor. Muchas gracias, señor presidente. De los elementos probatorios constantes en el presente expediente, se verifica que dentro del juicio contravencional número 17-294-2022-00807, el doctor Giovanni Fernando Freire Coloma, juez de la Unidad Judicial Penal con sede en la parroquia Iñaquito del Distrito Metropolitano de Quito, en sentencia emitida el 6 de julio de 2023, aceptó la denuncia planteada por el señor Fabián Antonio Jerez Villota en contra de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT, y dispuso que la demandada restituya los valores debitados y extienda la correspondiente disculpas públicas al demandante. Con este antecedente, CNT, mediante escrito presentado el 10 de julio del 2023, planteó recurso de apelación de la sentencia de 6 de julio del 2023 y mediante auto de 21 de julio de 2023, la doctora Paola Viviana Campaña Terán dispuso se remite el proceso a la sala de sorteos de la Unidad Judicial Penal a fin de que un juez conozca el recurso de apelación, misma que correspondió a la doctora Ana Castillo Guerrón, jueza de la Unidad Judicial Penal con sede en la parroquia Iñaquito del Distrito Metropolitano de Quito. A su vez, el denunciante Fabián Antonio Jerez Villota solicitó la aclaración y ampliación de la sentencia de 6 de julio de 2023, respecto de lo cual, mediante auto de 20 de septiembre de 2023, el doctor Giovanni Freire Coloma, en calidad de juez encargado del despacho de la doctora Ana Castillo Guerrón, dispuso devolver la causa al juez de origen a fin de que atienda los recursos horizontales de aclaración y ampliación. El 27 de noviembre de 2023 se negó lo solicitado por la accionante, esto es el recurso de aclaración y aclaración, por tanto ordenó que las partes acojan lo dispuesto en la sentencia de 6 de julio del 2023 y que de manera inmediata se remite el expediente a la sala de sorteos de la Unidad Judicial a fin de que la doctora Ana Castillo Guerrón continúe con la tramitación del recurso de apelación interpuesto por parte de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones el 10 de julio de 2023.
Finalmente, mediante escrito presentado el 29 de noviembre del 2023, el señor Fabián Antonio Jerez Villota interpuso recurso de apelación de la sentencia emitida el 6 de julio del 2023, respecto del que a través del decreto de emitir el 7 de diciembre del 2023, el doctor Giovanni Freire Coloma, juez de la Unidad Judicial Penal con sede en la parroquia de Iñaquito del Distrito Metropolitano de Quito, dispuso que por intermedio de Secretaría se remite el expediente completo a la Sala de Sorteos de la Unidad Judicial Penal, mismo que fue notificado por la doctora María José Rivadeneira Domínguez y remitido por la abogada Natalia Alejandra Salinas Morocho, secretaria de la Unidad Judicial Penal con sede en la parroquia Iñaquito del Distrito Metropolitano de Quito. Es así, sobre la acusación efectuada en contra del doctor Giovanni Fernando Freire Coloma, cabe decir que desde el 29 de noviembre del 2023, fecha en la que se presentó el recurso de apelación, el 7 de diciembre del 2024, el juez sumariado ordenó se remite el expediente al superior, esto es, a la doctora Ana Guerrón, a fin de que sea quien resuelva los recursos de apelación interpuestos por las partes. Por lo tanto, no le son imputables las infracciones disciplinarias tipificadas en los artículos 107, numeral 5 y 109, numeral 4 del Código Orgánico de la Función Judicial, toda vez que dispuso la remisión del juicio en un periodo de 8 días aproximadamente. En mérito del expuesto, se determina que la sumariada no configura en las infracciones atribuidas, pues desde el 18 de diciembre del 2023 ya no ejerció funciones de secretaria de la Unidad Judicial Penal con sede en la parroquia Iñaquito por sus vacaciones y su nombramiento como jueza, observándose así que desde la disposición del juez sumariado, la sumariada únicamente ejerció funciones como secretaria en el término de 5 días aproximadamente, tiempo que por su naturaleza no puede ser considerado como retención indebida o un retardo significativo que amerite una sanción disciplinaria o que haya implicado un perjuicio sustancial en la causa. Hechos que le eximen de responsabilidad, por lo que no se configuran las infracciones disciplinarias tipificadas en el artículo 107, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial y la prevista en el artículo 109, numeral 4 del mismo cuerpo legal, por cuanto no se evidencia ni existe prueba alguna de una posible retención indebida de parte de la servidora judicial sumariada. A su vez, se dispone, en este mismo caso, se sugiere por parte de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario el inicio de una investigación a la Dirección Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario por los siguientes hechos. El primero, por una presunta demora por parte de la Secretaría de la Unidad Judicial Penal de Iñaquito del Distrito Metropolitano de Quito en la remisión del expediente judicial número 17-294-2022-00807, en virtud del recurso de apelación concedido el 7 de diciembre del 2023, debiendo verificarse que si se efectuaron las respectivas actas de entrega-recepción de procesos entre la doctora María José Rivadeneira Domínguez y quien asumió las funciones de secretaria de la referida unidad judicial. Y B, un presunto retardo en la tramitación del escrito presentado el 20 de mayo de 2024 por el señor Fabián Antonio Jerez Villota dentro de la misma causa. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, negar el recurso de apelación interpuesto por el denunciante, señor Fabián Antonio Jerez Villota. Segundo, ratificar la resolución emitida el 5 de junio de 2025 por la abogada Gisela de Lourdes Cibujés Chamorro, directora provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura, en el ámbito disciplinario, mediante la cual ratificó el estado de inocencia del doctor Giovanni Fernando Freire Coloma por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial Penal con sede en la parroquia Iñaquito del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, y doctora María José Rivadeneira Domínguez por sus actuaciones como secretaria de la Unidad Judicial Penal con sede en la parroquia Iñaquito del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha. Tercero, disponer el inicio de una investigación a la Dirección Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario por la presunta demora por parte de la secretaria de la Unidad Judicial Penal de Iñaquito del Distrito Metropolitano de Quito en la remisión del expediente judicial número 17-294-2022-00807 en virtud del recurso de apelación concedido el 7 de diciembre de 2023 y un presunto retardo en la tramitación del escrito presentado el 20 de mayo de 2024 por el señor Fabián Antonio Jerez Villota dentro de la misma causa. Hasta aquí, señor presidente. Muchas gracias. En mi calidad de ponente, consulto, señora vocal, señor presidente, si tienen observaciones. No. Ninguna. Al no haber observaciones, elevo a moción la recomendación de la Subdirección de Control Disciplinario. Apoyo. Secretaría, tome votación, por favor. Procedemos, señor presidente. Vocal, Yolanda Hoy Esquelal. A favor. A favor, vocal, Yolanda Las Mercedes Yupan y Carrillo. A favor. A favor, presidente Mario Fabricio Gómez Naranjo. A favor. Señor presidente, proclamo resultados con 3 votos afirmativos por unanimidad de los vocales presentes. Se aprueba la moción presentada.
Gracias, muy gentil, señor secretario. Señor secretario, informa a este cuerpo colegiado si existen más puntos en el orden del día. Señor presidente, informo que se ha agotado el tratamiento de los puntos del orden del día previsto para esta sesión. Gracias, señor secretario. Siendo así, al no existir más puntos del orden del día, siendo las 17:54, se clausura el presente la sesión de pleno. Muchas gracias y buenas tardes a las señoras vocales. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.